Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio Liderazgo Médico y su impacto en la gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Soy Paula Arboleda, la directora general de Colombia Excelente, que es la representante para Colombia del modelo EFQM, el modelo europeo de excelencia. Esta tarde me acompañan invitados de primer nivel. En mi equipo, el doctor Ramón Abel Castaño y el doctor Eric Bauzano, quienes serán los moderadores de este conversatorio, y tres grandes instituciones. Con este conversatorio queremos evidenciar cómo es posible apalancar el mejoramiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud a través de la activación del liderazgo médico. Me acompañan en el conversatorio el doctor Rodolfo Denis Verano, es el director médico de la Cardio, de la Fundación Cardioinfantil, la doctora María Elena Solano, que es la jefe del servicio de hematología y jefe del departamento médico y profesora titular del programa de hematología de la FUCS, y el doctor Alejandro Casas Herrera, director general de la Fundación Neumológica Colombiana. ¿Qué tienen en común estas tres instituciones? Tienen diferentes sellos de certificación y de acreditación en los que han participado de manera activa todo el personal clínico y asistencial. Entonces, los dejo en compañía de ellos y espero que disfruten este conversatorio. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Con este panel de expertos tan impresionante que tenemos hoy, yo quisiera iniciar con una pregunta. Primero, reconociendo por qué el título el nombre que le dimos a esta conversación del papel del liderazgo médico. Estamos refiriéndonos al papel del liderazgo médico de los médicos clínicos de la línea del frente, los que están todo el día produciendo los servicios de salud, operando, evolucionando pacientes, haciendo procedimientos, haciendo consultas. Sin embargo, vamos a empezar un poco desde afuera, como desde la parte de la visión. Hola, hola. Hola. Okay. Vamos a empezar un poco desde la visión, desde afuera, como desde la visión grande de la organización. Y yo quisiera preguntarles a ustedes tres, queridos doctores, ¿cuál creen ustedes que es la principal motivación de las organizaciones o de ustedes como líderes de estas instituciones que representan para meterse en este tema de los procesos de certificación y de acreditación, con modelos bien sean nacionales o internacionales? Y la segunda pregunta es si ustedes creen que estos modelos de certificación y de acreditación son para todo tipo de organizaciones o simplemente para las top de siempre que conocemos. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Doctora María Elena. Bueno, hay que hacer un poquito de historia. Yo soy del Hospital de San José de Bogotá, donde es un centro de formación de especialistas con mucha tradición. La primera cosa es que todo tiene que venir de la alta dirección, de las altas directivas, porque son los que tienen que identificar. Tiene que haber un diagnóstico hospitalario de cuál es el objetivo que queremos tener, y de acuerdo a eso estudiar los modelos y ver cuál es el que le va a aplicar. Para nosotros realmente, pues ya los años nos mostraron, lo primero fue que algunos servicios iniciaron con la certificación. Uno de los servicios fue el laboratorio clínico. Las doctoras del laboratorio clínico son personas muy rigurosas en su trabajo, consagradas, de tal manera que hacia el año 2008 ellas empezaron a convencer a los médicos, especialmente a los hematólogos, que pues hematólogo que no vaya al laboratorio clínico es imposible. Vamos a estar metidos en muchísimos aspectos del laboratorio, y ellas empezaron a mostrar toda esta rigurosidad de lo que implicaba una certificación. De ahí en adelante, el hospital inició un proceso, hicimos unos primeros pinitos que fracasamos, de pronto no estábamos lo suficiente maduros, empezamos, eso desmotivó a la gente, se hizo un pare, un alto en el camino, y hubo reuniones al interior de cada del hospital para hacer un diagnóstico de qué era lo que queríamos.
Para ese momento, pues tomamos al Icontec, de tal manera que, como decían los conferencistas anteriores, usted tiene que irse preparando. Eso no es que le pongan a uno una meta en 8 meses. Sucede en algunas instituciones que se ponen una meta, pero no es integradora, no se hacen los equipos de trabajo, no se oye al resto de gente. De tal manera, los médicos siempre hemos sido un problema. Los médicos, dioses, semidioses, mandamos, muchas veces vamos solamente con problemas, realmente, pero esos problemas realmente uno tiene que ir con soluciones a corto plazo, a mediano plazo, etcétera. Y lo que hicimos nosotros fue tratar de hacer unos equipos de trabajo muy moderados, neutralizadores, teniendo en cuenta las barreras generacionales, las barreras de autoridad, equipos multidisciplinarios en donde también pues están las personalidades, ¿no? Que muchas veces no dejan oír o piensan que están haciendo todo correcto. Esto nos ha resultado muy bueno, porque estos equipos moderados, multidisciplinarios, no solamente de médicos, las enfermeras son excelentes. Alguien dijo que pues son muy intensas, pues eso es lo que necesitamos, ¿ya? Entonces también oír todos los problemas, aplicar herramientas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer el autodiagnóstico y de ahí en adelante trabajar. Y esos grupos deben alimentar a los grupos inferiores, hacer muchas reuniones, al principio son muchas reuniones, y también alimentar a la alta dirección, porque la dirección puede mandar, pero nosotros, los médicos, somos los que ejecutamos, es el diario qué hacer. Empiezo por la tercera. Por supuesto, cualquier institución debería tener, digamos, la ilusión de alcanzar a certificarse. No creo que esto dependa de que sean las instituciones top o cualquiera. Lo segundo es que para mí la motivación son 3 cosas. Uno, pues cumplir la misión. La misión no solo es atender pacientes bien, es leérsela y realmente algo me está faltando. Y somos ineficientes, cuando uno mira procesos puntuales uno sabe que aquí necesitamos ayuda y mientras no hagamos una reingeniería de esos procesos no lo vamos a lograr. Y el tercero sería la gente. Yo creo que la gente quiere crecer, la gente en muchos casos cuando hace actividades repetidas siempre quiere visiones diferentes que al final de pronto su mismo jefe no se lo da y de pronto un modelo diferente sí le abre una perspectiva de poder hacer mejor las cosas. Yo creo que esas son las 3 motivaciones principales para crecer. Sí, yo creo que ya han dicho todo y yo creo que lo principal en la motivación es hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo con Alejandro, pero es además de creer que uno habla el hablado y camina el caminado. Creo que la principal motivación es tener una verificación, una comparación contra un contraste externo que sí le dice, si tú estás haciendo las cosas bien, las puedes hacer mejor, para el próximo año quiero ver esto y quiero ver esto. Entonces yo creo que esa motivación además es un signo de madurez institucional. Cuando nace, como acaban de explicar, del personal asistencial, creo que es el mejor momento de certificar la institución o de certificar áreas de la institución. Y también estoy de acuerdo, yo creo que esto es un asunto de todos, todos vamos creciendo, es como una distribución gaussiana donde todos nos podemos ir moviendo hacia lo mejor un poquito, pero creo que todos tienen camino en este tipo de acreditaciones y certificaciones. Excelente, muchas gracias. De acuerdo. ¿Sí? ¿Sí se está escuchando? De acuerdo con esa pregunta y esas respuestas que ustedes han dado, recuerdo la anécdota de que toda rosa también tiene espinas. Y en ese orden de ideas, sin hablar y sin querer decir que la motivación no es el principal motor
y ustedes ya nos han dado esos tips. Yo quisiera preguntarles, a su juicio, ¿cuáles han sido las principales barreras que han tenido que enfrentar diferentes niveles de certificación, de diferentes niveles de acreditación, pero desde dos aspectos: la gestión clínica y el gobierno clínico? ¿Cuál sería esas barreras, esos tropiezos que han tenido que sortear ustedes para lograr esos resultados que han mostrado? Sí, claro que hay barreras. Al interior hay muchas barreras generacionales, personales, porque de todas maneras usted tiene que estar apto para los cambios. Hay personas que la sacan de su línea de confort, que siempre han hecho las mismas cosas a su manera, se vuelven como reinados, como islas aparte. La otra parte es, digamos, los aspectos económicos. Sí, la acreditación tiene que tener una reserva presupuestal continua, porque no solamente es que usted necesite, lo mejor de una institución es el talento humano, y usted en ese talento humano tiene que buscar lo mejor. Siempre se pisan callos porque hay gente que no le gusta el cambio, definitivamente, o porque se ha quedado en una forma de hacer las cosas que no afronta el cambio, el entorno, no sale de su entorno. Es muy importante uno referenciarse para buscar lo mejor de las instituciones. A nosotros específicamente en el hospital ha sido un poquito... sin embargo, bueno, uno se enamora de la acreditación. Como dicen, por ejemplo, mis hijas en la casa, que mi mamá nos aplica la acreditación permanente en el hogar, ¿no? Pero eso es un modelo de vida también, ¿no? Entonces, la otra cosa es decir, mire, hicimos las cosas mal, sobre todo a tiempo, tratando de que no se presente la catástrofe en ese momento. Para nosotros, esa vinculación con las universidades, con la universidad, con las facultades, ha sido positivo y ha sido negativo, porque usted necesita muchísima gente más preparada, todo el mundo apto a la docencia, tiene que hacer repeticiones, porque la población de estudiantes cambia cada ratico, y definitivamente saber delegar, supervisar, manejar al Ministerio de Salud, manejar a la Secretaría, de tal manera que esa alianza estratégica con las universidades es buena, pero también tiene unos rigores mayores. Una de las dificultades es mantener contento al talento humano, y hay salario afectivo, que es muy importante, porque quienes trabajamos en los hospitales universitarios, eso se vuelve como una pasión, pero es que solamente con la pasión no se paga la cuenta del teléfono, ni la matrícula, ni nada de esas cosas, y muchas veces esa competencia que hay de salarios por fuera del hospital, se pierde un recurso humano muy importante, y es mucho más oneroso para un hospital como nosotros, que tiene que estar entrenando a la gente. A veces se vuelve con que vaya, trabaje al Hospital de San José 6 meses y yo lo recibo porque usted tiene el perfil, pero vaya como a un campo de práctica importante. Sí, yo creo que, complementando esto, yo creo que barreras en la gestión van a haber muchas, y yo creo que la idea es que no se desanimen. Va a requerir tiempo, es claro, va a requerir generar el compromiso, y también toca pensar en la alineación de toda la institución, o por lo menos las áreas que se van a certificar para poderlo lograr, y que sepan que es una inversión a largo plazo. Esto no es de meses, esto quizás se mide en múltiplos de años, pero puede ir uno aumentando. Y con respecto a gobernanza, ahí es donde entra el liderazgo y la activación del liderazgo médico y del personal de enfermería. Creo que ese liderazgo es el que determina la alineación entre esa estrategia de quererse acreditar para demostrar lo que uno vale, y los valores de la institución, y ese fino camino que determina la cultura, que para acreditarse tiene que ser una cultura de autocrítica, de autoanálisis, y tiene que quedar como en el ADN. Si ese liderazgo
si ese liderazgo clínico de médicos y enfermeras no logra balancear los valores y la estrategia y demostrarlo en la cultura, probablemente va a haber un problema, pero ahí es donde está el reto, y está el reto en esta pospandemia, que los pacientes están insatisfechos, que el personal asistencial está medio quemado con su burnout. Mantener ese liderazgo es un reto serio. Sí, comparto las dos posturas, pero tengo dos bemoles a ambas. Uno, pues la zona de confort, y es cierto, la gente se mete en zonas de confort, lo que pasa es que no sabe cómo salir de ellas. Es más, a veces no sabe que está en zona de confort y no sabe qué hacer, cómo cambiar mi proceso, y toda la vida lo he hecho así. Ahí es donde creo que el segundo punto, que es el liderazgo, tiene un rol clave. Pero en ese segundo punto, ¿quién es el líder? La gente también piensa en los equipos, hay un líder que me guía. Si ese líder no lo piensa, no lo cree o no lo visiona, pues no se hace. Y resulta que, seguramente me meto en la siguiente pregunta, es, los líderes somos todos. Obviamente hay líderes de gobernanza, pero hay líderes operativos, hay líderes de proyectos. El liderazgo es algo que al final debe ser de cualquiera. Por lo tanto, no es solamente hablar de liderazgo, sino quién es. Cómo yo en mi trabajo creo que yo soy el líder de eso que hago, y de pronto no me he dado cuenta que al final el hacerlo así no está bien. Pero nadie me dice que sí hay que hacerlo así. Creo que es parte del trabajo en equipo. Bueno, ahí entra un punto muy interesante que queremos explorar en esta conversación, y es específicamente, pues ya lo mencionaba Eric un poco, el tema de gobernanza clínica, pero yo quisiera como entender desde la experiencia de ustedes, que son hospitales de alta complejidad y de hospitales universitarios, ¿qué tanto perciben ustedes que en esos procesos de mejoramiento o de acreditaciones o de certificaciones de calidad, qué tanto consideran que ustedes que es importante enganchar a esos líderes médicos de la línea del frente, de los que yo hablaba al principio? Porque a veces, como decía la doctora María Elena, esos egos, es que los llamamos, ¿cómo era que decía? Personalidades, pues, de los médicos, ¿no? Que somos... Exacto, los egos médicos. Generan un poco, primero, indiferencia con estos temas de calidad, de seguridad del paciente. Algunas veces, no estoy generalizando, por supuesto, pero cuando no es indiferencia, pues es un grado ahí como de involucramiento, como un poquito arrastrando los pies, como esto no me entusiasma mucho, me quita tiempo, ¿cierto? Llenar formatos, planillas, etcétera. Pero yo quisiera saber si realmente es un elemento crítico activar ese liderazgo de esos médicos, ese involucramiento, que sean realmente esos líderes de la gestión clínica, porque el doctor Denis también lo mencionaba, ese es el punto crítico del liderazgo. O simplemente es algo que se puede hacer sin su participación y sin su involucramiento, porque hay un grupo de enfermería que es tremendamente proactivo, tremendamente asertivo, que logra sacar todos estos procesos adelante. Yo quisiera saber si realmente ese papel de los médicos clínicos de línea del frente tiene alguna relevancia. Yo también conozco muchas enfermeras con ego, ¿no? No solamente son los médicos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, el involucramiento obviamente a nivel de las personas que tienen que demostrar en la acreditación, que son los que conocen los procesos, los indicadores, los desenlaces, es crítico. Por eso yo hablaba que es un signo de madurez de la institución cuando eso llega a ese nivel de hacemos las cosas bien, creemos que además de hablar el hablado, caminamos el caminado, aquí están los indicadores, bueno, acreditémonos con una lupa externa para saber si de verdad somos tan buenos. Entonces, estoy de acuerdo en lo que planteas. Es muy importante. Uno tiene que como líder, ser conciliador, escuchar a todas las partes. La línea de frente, como se dice ahora, ¿no? La línea de frente son los del diario quehacer, y en ese diario quehacer hay muchas barreras,
y hay barreras porque los servicios, por ejemplo, administrativos no se articulan con los equipos médicos o de soporte diagnóstico y terapéutico. Entonces, al hacer unos equipos de trabajo en donde todos participen, porque claro, los médicos somos problemáticos, eso es verdad, pero el médico tiene que aprender a trabajar en equipo, y ese equipo tiene que ser integral, integrando a todas las partes que participan en ese proceso, ¿ya? Porque detrás de la cara que tiene que poner el médico a muchos problemas, detrás de eso hay muchos procesos administrativos, de soporte, de laboratorio, y en eso la alta dirección tiene que tener claro que se requieren una cantidad de soportes para ponerle la cara a los pacientes. La otra cosa que hemos hecho en el hospital es el informe de gestión de los jefes de servicio. Tratamos de que los jefes sean gerentes de su propio servicio. No solamente se alimentan los informes de todo lo que dice, que el girocama, que las PQR, que son horribles, ¿no? Que la visita de la secretaría, pero eso en el informe no puede ser traducido con una cifra, sino con una interpretación. Y a esa interpretación ponerle los aspectos positivos, porque siempre hay que estar haciendo reforzamiento positivo. ¿Cómo lo hiciste bien? Eso uno tiene, porque la queja es grande, pero hay muchísimas cosas, por ejemplo, la cantidad de felicitaciones, son muchísimas, pero esa queja hay que mirar la recurrencia, cuál es el problema, y es necesario que el jefe de servicio y su equipo se apersonen para hacer los planes de mejoramiento y hacerle un seguimiento a corto plazo hasta llegar pues a un objetivo. A veces esos objetivos pues quieren ponerlos en el 100% y eso tampoco es cierto, ¿ya? Entonces uno tiene que realizar, tiene que sedimentarse en qué tipo de hospital, no que porque somos del sur vamos a ser mejor que el norte, no, así no es, ¿ya? Sino la satisfacción del paciente y su familia es muy importante en una institución, y a su vez el usuario interno también, porque uno tiene barreras, usted va a una oficina administrativa, lo atienden mal, entonces eso da como se pone la persona como quisquillosa. Entonces los informes, no solamente plasmar un dato, sino analizarlo, y hemos creado herramientas, por ejemplo, de autogestión de historia clínica, que haya un par diferente de médicos que revise la historia clínica, si es buena, etcétera, porque lo que hemos visto es que esas quejas, esas o sugerencias y todo lo que llegan a la oficina de calidad, hay que darles una gestión y darles una preponderancia, y muchas veces es una buena historia clínica, la información que se le da a la persona, y hacer las encuestas de satisfacción es muy importante, y retroalimentarlas en forma transversal. No tengo la menor duda de los médicos de la línea del frente. Nuestra vivencia en la neumológica, después de haber certificado 3 unidades clínicas de alto desempeño, es la clásica de los libros. Inicialmente el área de calidad presiona, nos educa, la dirección, digamos, cree y confía en que ese es el futuro. Los médicos de las áreas clínicas no es que no crean, pero son un poco renuentes a que se les metan al chuzo, como decimos. Empieza el proceso, se involucran, y hoy estamos exactamente el proceso contrario. Los médicos que están inmersos en el área clínica de la línea de enfrente, a veces les molesta que calidad se les meta, porque ellos ya manejan el proceso de calidad. Calidad en parte se vuelve un poquito el auditor, pero los procesos que arrancaron ellos un poquito difícil, al final lo apropiaron y se volvieron los dueños del proceso. Al fin, como dicen ellos, ellos son los que saben los resultados, pero tuvieron que aprender, y el proceso, pues, por supuesto, no fue nada fácil. Interesante, porque eso lo que muestra es que hay un cierto nivel de respuesta del médico frente a un proceso general de la organización que es un poco diferente cuando es un proceso, me refiero a procesos de mejoramiento y de certificación y de acreditación de calidad, que es un poco diferente a cuando es un proceso que se refiere a su propia área de interés.
Cuando vamos a medir indicadores de resultado de su área de interés, en el tema de hemofilia, por ejemplo, o en el tema de POC, ¿sí? O en algún tema de los que tienen ustedes en la cardioinfantil, digamos cáncer pulmonar, ¿cierto? Ahí ese médico clínico tiene un grado de involucramiento muy distinto porque le están midiendo los resultados relevantes de su área de interés. Y me sorprende mucho lo que dice usted, doctor Casas, porque cuando en los procesos transversales de la organización que tienen como foco la seguridad del paciente y todos estos temas tan importantes, estos médicos clínicos de la línea del frente los ven un poco ajenos, pero cuando son sus indicadores, ahí sí se meten con todo y terminan. Muy interesante, porque ya tienen al área de calidad para que les ayude. Interesante. Yo quiero seguir por esa línea que tú acabas de generar, para centrarme en un concepto que es el de gestión clínica. Hemos hablado del gobierno clínico, ahora un poquito más de frente con el tema de gestión clínica, entendiendo gestión clínica como ese proceso liderado desde el punto de vista asistencial de mejoramiento sistemático de los procesos, pero no solamente de mejoramiento de los procesos, sino también de el manejo y la optimización de recursos. Todo eso con dos vertientes: mejorar la percepción de la prestación del servicio y mejorar los resultados clínicos. Escuchándolos a ustedes frente a el comportamiento de los médicos de esa línea de frente, quisiera preguntarles y me gustaría proponerles ir de la organización de la cardio, neumo y finalmente terminar en una unidad clínica, cómo los diferentes modelos de calidad, llámese acreditación, llámese centros de excelencia, modelos como el propuesto por el modelo FQM, consideran ustedes que favorecen la generación de ese liderazgo, de ese concepto de gestión clínica, de ese concepto de gobierno clínico y de apoyo en la formulación de unidades clínicas de alto desempeño. Me gustaría escuchar al doctor Denis frente a ese tema, posteriormente, como lo propuse, al doctor Casas, y finalmente terminar en una unidad clínica como la doctora Solano. Sí, nuevamente, yo creo que el rol que tendría desde la gestión tiene que ser un rol de apoyo, tiene que ser un rol de facilitar el compromiso de las áreas y claramente brindarle a los grupos clínicos motivados los indicadores de una forma que no solamente los conozcan, sino que los apropien y generen ese mejoramiento continuado de su calidad, ya sea a través de ciclos PHBA o de lo que ellos mismos vean que les funciona y medirles en el tiempo que en realidad han apropiado los conceptos y en realidad han ido mejorándolos. Nuestra área de gestión clínica le brinda a los diferentes grupos médicos todas las herramientas, mes a mes, trimestre a trimestre, todo lo necesario para que puedan desarrollar la labor que hacen, pero termina siendo un rol de apropiación y de creer que lo que están haciendo es válido, y replicar eso en toda la institución cuando la acreditación pues es institucional. El apoyo es invaluable, pero la compra, el buy-in del área asistencial de médicos y enfermería es clave para que todo el proceso funcione. Sí, si uno entiende la gestión clínica como la gerencia sistemática de los procesos de atención en salud, que al final, como decía Erika, deben llevar resultados clínicos a seguridad del paciente y a rentabilidad, o al menos a sostenibilidad, pues el modelo se entiende claramente. Tal vez el punto es que la acreditación o la calidad en sí misma es el medio, no el fin, y la acreditación es el medio. Al final el resultado es lo que vale, y ese, digamos, el aprendizaje del medio para llegar a, pues es el proceso de crecimiento, de mejoramiento o de cultura que al final la institución tiene que lograr. Acreditación, pues
pues sí, y uno tendrá los diplomas colgados, pero eso al final eso tiene un peso en sí mismo por lo que se haya logrado en la institución. De resto, no tiene valor. La gestión clínica yo creo que es el resultado de eso. Si se logra, bingo. Bueno, tal vez el hecho de estar en una institución que ya tiene una experiencia en la acreditación como hospital de alta complejidad y en la acreditación universitaria, porque así nos toca a los hospitales universitarios doble, ¿no? Permitió de pronto identificar algunos procesos con miras a una excelencia. En mi hospital, la Junta Directiva seleccionó algunos servicios por su experiencia, por el número de pacientes, por las publicaciones, por la evidencia, por el prestigio, muchísimas cosas. Bueno, y ahí salimos nosotros favorecidos con la tarea. Entonces nos propusieron hacer como, nosotros tenemos una línea de cáncer muy interesante que ya lleva como 10 años, tenemos clínica de anticoagulación, pero de alta complejidad, y les llamó muchísimo la atención 2 enfermedades que manejamos nosotros, que somos líderes en enfermedad de Gaucher y en hemofilia, que son 2 enfermedades huérfanas de muy alto costo que requieren un manejo integral, interdisciplinario, interdisciplinario no solamente médicos, sino los servicios de apoyo, de laboratorio, diagnóstico, banco de sangre, y son, digamos, enfermedades de muy, muy alto costo. Bueno, entonces estamos en ese proceso de hemofilia. Tenemos un equipo multidisciplinario en donde pues la sangre viva y elocuente es manejada por hematología, pero eso no quiere decir nada. Nosotros estamos atendiendo un grupo de pacientes selectivos de muy alta complejidad quirúrgica, o cuando se les sale de las manos a los programas ambulatorios. Entonces nosotros somos el centro que va a atender eso, los partos de mujeres hemofílicas que van a necesitar un soporte de medicamentos, de laboratorio 24/7, de pruebas de muy alta especialidad. Y tenemos el equipo multidisciplinario que no solamente involucra al médico, sino por ejemplo farmacia, y dentro de farmacia también farmacovigilancia, seguridad, etcétera, y siempre apoyados por la gobernanza, porque es que usted no puede atender una enfermedad huérfana de muy alto costo sin que tenga el recurso sólido financiero para poderlo hacer, pero siempre teniendo en mente el uso racional de los recursos, porque los recursos son finitos, y nosotros lo que tenemos que demostrar a nuestros usuarios, pacientes, familias, es que tienen la confianza en nosotros para tener una enfermedad tan grave como esas, y también a los pagadores, en donde le vamos a guardar pues los recursos, no vamos a ser despilfarradores con factores y uso racional de pruebas de laboratorio. Nosotros contamos con muchísimas cosas adicionales como tromboelastografía, el equipo de anestesia es importantísimo, de tal momento que en ocasiones puede ser el líder el cirujano ortopedista, pero tiene todo el soporte del resto. Digamos que en ese momento el principal actor no será el hematólogo, será el cirujano, o puede ser el ginecobstetra, o puede ser, entonces todos son importantes en estos equipos, y eso hay que mostrarle a la gente. Usted es igualmente importante que la otra persona, sino en un momento, y tiene su oportunidad, y tiene que trabajar en engranaje con el resto de las personas. En ese proceso estamos. Bueno, creo que aquí se han planteado varios elementos muy interesantes, pero yo quisiera tomar un par de ellos para contrastar y de alguna manera retar lo que se ha planteado. Sí, todos estuvieron de acuerdo en que es muy importante activar ese médico en la línea del frente, porque tiene un conocimiento complejo, como decía el doctor Casas, que tiene en algún momento dado el proceso, como usted lo decía, doctora María Elena, hay una persona que lidera una parte del proceso, después otra, en una enfermedad tan compleja como la hemofilia, y pues finalmente, como decía el doctor Denis, activar esos líderes médicos de la línea del frente se vuelve un elemento muy importante para todo el proceso, incluso a través de toda la organización. Pero
Digamos que esa es una parte del argumento. La otra parte del argumento, y quiero captar lo que mencionaba el doctor Casas, de cuando se activan ciertas áreas o ciertos programas de la organización buscando una certificación de calidad en su área específica, ¿cierto? EPOC, asma grave, cáncer pulmonar. Llega a ese nivel de activación tan alto de ese médico clínico de la línea del frente que ya empieza como a crear un reino independiente. Como que se podría correr el riesgo de que la organización, y una organización de salud que por definición es una organización muy distinta a cualquier otro tipo de organización, porque en las organizaciones de salud el experto es el que está en la línea del frente, no como en los bancos donde el experto está allá arriba en la gerencia o en los departamentos técnicos o en las fábricas de zapatos. Aquí no, aquí el experto está en el frente. Entonces, cuando uno activa esos liderazgos de esos expertos de línea del frente, corre el riesgo de pronto de descuartizar la organización y generar una cantidad de repúblicas independientes que después es imposible alinearlos en pos de los objetivos y de la estrategia organizacional. Yo quisiera saber qué piensan ustedes de eso, si ya ustedes en la neumológica han avanzado, han descubierto esas reacciones y esas motivaciones, ¿qué tanto ven que se puede llegar a ese problema? Sí, pues no sé si es el manejo de los egos, pero sí creo que de alguna forma las instituciones que tienen clara su filosofía institucional y su hoja de ruta y su norte, al final hacen e intentan que eso permee hacia abajo a todos los niveles. A mí no me parece malo que haya unidades dentro de la institución más sólidas que otras. Eso pasa siempre. Los cardiólogos siempre han sido mucho más fuertes que los neumólogos. Eso pasa en los hospitales. Sin embargo, esa diferencia que hay de desarrollo, si se maneja bien, y ahí sí el líder de gobernanza es capaz de entender, explotar y estimular el liderazgo de ellos, pues no es malo. Se vuelve una competitividad sana en la medida en que entre servicios se empieza a ver lo que este hace bien, yo lo hago mal, ¿por qué no lo hago así? Pero yo hago esto mejor que el otro. Entonces, yo creo que eso, bien manejado y con una filosofía institucional clara, con unos roles bien definidos en los equipos, yo creo que eso al final, bien utilizado, se vuelve una fortaleza en vez de un riesgo. Bueno, usted ha hablado algo muy grave, porque realmente ese equilibrio es un arte. Y también en esa arte tiene que haber un líder que controle a los egos también, ¿no? También uno tiene que tener como cierto psicoanálisis para el autocontrol, ¿ya? Porque hay que oírlos a todos. Es verdad que a veces por la contratación o porque realmente esta unidad da mucho más recursos de ganancia, pues se olvidan las otras. Entonces esa gobernanza es muy importante, que se le dé la oportunidad a todos los equipos. Y muchas veces esa competencia de que yo me quiero copiar, yo me quiero referenciar, ¿no? Hacerlo mejor debe ser un ejemplo sano. Es difícil, esa parte es muy difícil, y me parece que hay que propender por la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es muy importante, llamar al que es, no quejarse al que no es, porque la gente es muy dada a la queja recurrente, pero nunca lleva una propuesta de mejorar. Y muchas veces comunicarse entre los jefes, o digo jefes de un servicio, o los profesores o las enfermeras de un servicio. Por ejemplo, yo tengo mucha competitividad porque manejo un pabellón de quimioterapia de pacientes inmunosuprimidos, y ha sido la fama de que son los mejores, pero allá también se vuelven un poquito tiranos con los otros servicios, ¿no? Entonces hay que llegar como a ese equilibrio, no solamente médicos, sino de todos los servicios de apoyo. Es bien difícil. Estoy de acuerdo con ambos. Lo único que estoy en desacuerdo con el doctor Alejandro Casas es que los cardiólogos sean más difíciles que los neumólogos. Yo no creo. Yo soy neumólogo y soy bien difícil, pero no. Hay excepciones, sí.
pero creo que tampoco, estoy de acuerdo que no creo que sea un problema, Ramón Abel. Yo creo que si hay esa cultura y genera un clima dentro del área de autocrítica, de autoanálisis, creo que las otras áreas aprenden y cogen ese camino. Yo lo veo más como una ventaja aprovechable para que las otras áreas sigan creciendo. Si la idea es crecer a través de unidades o centros de excelencia de alto desempeño o si se viene de una acreditación institucional y después uno se mete en centros de excelencia como estamos haciendo en revascularización miocárdica, en la cardio y en cáncer hepático. Creo que ese liderazgo del área y que note que esta área ya tuvo la acreditación como centro de excelencia con o sin que la institución lo tenga en su globalidad, yo creo que solo cosas buenas pueden surgir de eso, así las enfermeras del área y los médicos del área se vuelvan pedantes y todo. Yo creo que es un asunto de gobernanza, pero lo vería como un buen desarrollo. Yo quiero seguir por esa línea y sobre todo enfocarme en dos aspectos muy relacionados con el tema del liderazgo médico, que es la innovación y la creatividad. Es la única manera en que uno puede hacerle frente a un mundo VUCA, entendiendo VUCA como un mundo de alta volatilidad, de incertidumbre, de cambio, de ambigüedad. ¿Cómo creen ustedes, de acuerdo a su experiencia, que los diferentes modelos de acreditación o el modelo propuesto para unidades clínicas de alto desempeño favorecen la innovación y la creatividad en las unidades clínicas? No sé quién quiera iniciar con la respuesta, doctor. A ver, yo de alguna forma pienso que no es que sean contrarias, pero los procesos eficientes y muy bien diseñados y que al final generen resultados podrían en algún momento ser contrarios a la innovación. Es decir, innovar no es hacer procesos perfectos, eso es mejoramiento continuo. De alguna forma, innovar es crear y entender que eso que estaba haciendo no es por aquí y tengo que hacerlo completamente diferente. Creo yo que por ahí está la innovación. Si los modelos de acreditación de mejoramiento continuo generan procesos perfectos, pues a la gente se le acaban las ganas de innovar. Y yo creo que ahí está el quid, las instituciones ambidiestras, es decir, que son eficientes pero además innovan, pues es el modelo ideal, eso es lo que uno quisiera. Y al final uno dice, ¿será que las personas que hacen procesos muy concienzudos y generan resultados y que lo hacen todo el día y lo repiten, son capaces de innovar? O en muchas instituciones aparece un área separada, entonces se crea el área de innovación o el área de desarrollo de nuevos proyectos. Habría que ver cuál es ese punto, como dicen, ese santo grial de encontrar cómo hacemos para hacer las dos cosas y hacerlas bien. Ese creo que es el reto de cualquier organización, tratando de fomentar algo nuevo sin perder la esencia de la eficiencia en los procesos. Bueno, uno tiene que definir realmente qué es innovación, porque a veces se tiene en la cabeza que innovación es que vamos a traer toda la tecnología más importante y hacer, y resulta que siempre todos estos procesos de acreditación van a generar conocimiento en diferentes fases, en diferentes formas. El tener grupos interdisciplinarios permite que conocer a las otras personas, conocer a las otras profesiones, a las otras disciplinas, y también por medio de la referenciación, no solamente referenciación de ir a visitar una institución, hay referenciaciones, ahora pues toda la tecnología nos ha permitido buscar la evidencia de otros centros en diferentes aspectos. Hay unos microprocesos que si uno lo revisa bien, ahí también puede innovar. Y digamos que uno a veces desprecia su propia investigación.
Eso, no, digamos que piensan que pues solamente es publicar en revistas A y más, eso es muy complicado, pero al interior de las instituciones muchos microprocesos se van a mejorar y eso también es innovación. Y en esos microprocesos siempre hay que buscar a todos los actores, porque la tendencia es que no hay sino un solo líder, no se escucha no se articula con otros líderes de otros procesos y hay uno realmente fracasa. Pero siempre en todo esto va uno en búsqueda del conocimiento y se aprende muchísimo, desde usar un lenguaje adecuado, desde redactar, desde mostrar, desde perder el miedo a mostrar lo bueno que se hizo o lo malo que se hizo dentro de una institución. Siempre vamos a estar como hablando de las anécdotas, es que yo hice, la gente es como muy autorreferencial, entonces siempre yo hice, eso ya lo ensayé, bueno, esa historia es muy importante en las instituciones, porque si uno no conoce la historia, también va a pecar y puede fracasar, pero no tiene que tener miedo a esos procesos que fracasaron, sino analizarlos y ver qué fue lo malo que se hizo, en qué se falló, para que un proceso puede volver a renacer, pero con otras facultades, con otros objetivos que no se precisaron desde el principio. Sí, yo creo que muy bien resumido. Yo creo que yo estoy de acuerdo, no veo por qué los procesos de innovación se van a ver en algún modo coartados por la estandarización necesaria en prácticas y procesos para lograr los mejores desenlaces, que es lo que estamos atrás, acreditación nacional o internacional o no. Estoy de acuerdo, la innovación creo que es parte de eso. No estamos hablando de investigación, investigación tiene sus propios procesos, tiene procesos de generación de hipótesis, de diseñar la mejor forma de resolverlos, pasarlos por un comité de investigación y por un comité de ética clínica. Investigación no es para hacer todos los días en un hospital, porque sería un caos. Toca tener procesos diferentes para investigación y fomentarla. Y para innovación yo también pensaría que lo que toca, que es exactamente lo que se ha dado, inclusive los procesos de acreditación ayudan muchísimo a la innovación en cómo hacer las cosas mejores y cómo hacerlas cada vez mejor. Eso es publicable, eso es replicable y es lo que uno, inclusive en las referenciaciones que vienen a hacer a la cardio, uno les muestra cómo uno innovó para lograr un mejor desenlace y que se pueda replicar, y cuando uno va a otro sitio que le digan cómo lo lograron cada vez mejor. Esa innovación y esa sistematización de eso solo se logra con estos procesos de gestión de calidad y de acreditación. Muy bien, creo que ha sido una interesante discusión, Eric. No sé si tienes alguna anotación final para que vamos cerrando. Yo diría que al escuchar la experiencia y sumarla un poco a las ponencias que hemos visto a lo largo del día, yo imagino esto como un reloj de arena, donde es indudable que el compromiso de la alta dirección es fundamental para hacer estos procesos de cambio, pero también el liderazgo médico y el empuje que hagamos ascendentemente desde el punto de vista clínico hace que el proceso sea aún más exitoso, posiblemente dando muchos más resultados en lo que nosotros aspiramos formalmente, que es mejorar los resultados clínicos y, cómo no, mejorar la percepción que tiene nuestro paciente y su cuidador del modelo de atención. Creo que eso ha quedado hoy bastante claro. También es el tema de no temer al liderazgo médico, porque pareciese en ocasiones donde los líderes administrativos tienden a tomar la batuta y a veces, como decía el doctor Casas, coartar, muchos de cortar esas alas. Yo creo que es comunicación asertiva, un proceso de comunicación, pero también el reconocer que como clínicos estamos llamados a tener una gran responsabilidad en los procesos de cambio y de transformación cultural. Yo quisiera hacer también una anotación final y pues hecha
el resumen de Eric, que muestra que pues, nuestros panelistas están de acuerdo en que realmente los médicos de la línea del frente son un factor muy importante de todo esto, del éxito de todos estos procesos de certificaciones y acreditaciones. Hay un reto muy terrenal y muy contundente, y es la forma como, digamos, la relación que existe entre la administración y ese médico clínico, porque cuando estamos hablando de un contrato a término indefinido, con todas las prestaciones, un contrato de trabajo, pues obviamente esa relación se puede explotar de miles de maneras. Cuando estamos hablando de una relación a distancia o de contratos por órdenes de prestación de servicios o con relaciones contractuales que pretenden evitar una relación obrero-patronal, pues realmente se hace muy difícil. Y eso precisamente lo estábamos hablando ahorita después de la discusión de Iván Darío y de Carlos Tovar, porque realmente puede que sea muy fácil alinear a un médico clínico de línea del frente en todas estas iniciativas, pero siempre está el temor del riesgo legal, de que se configure una relación obrero-patronal. Entonces creo que ahí nos queda un obstáculo, un reto por superar, porque la conclusión es que definitivamente esos líderes de línea del frente sí pueden ser unos factores fundamentales de transformación de la organización, y así como lo describe Eric en la figura del reloj de arena. Bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestra conversación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta discusión y espero que nunca termine esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la participación y por sus valiosísimos aportes. Una feliz tarde para todos.